Buenos días, queridos alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de comunicación. Para ello, primero, les doy la bienvenida. Ya hemos iniciado una nueva semana. Hoy estamos lunes, han descansado sábado y domingo, chicos. Espero que vengan recargados, ¿no? Con pilas, con ganas de trabajar, con mucho entusiasmo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a establecer nuestras normas de convivencia. Escuchamos con atención la explicación. Por favor, chicos, recuerden que tenemos que estar muy atentos para poder explicarles, ¿sí? Cuando yo pregunte, pida participaciones, opiniones, por favor, tienen que estar atentos, ¿sí? No es que 10, les voy a llamar 3, 2 veces, ¿no? Por favor, tratemos de estar muy atentos. Y ya les he dicho, los que no tienen micro, por favor, al inicio de clase, antes de empezar la clase, cuando el chat está activado, ahí me pueden decir, Miss, no tengo micro. Pero si no me dicen, para mí se sobreentiende que todos tienen micro, ¿verdad? Entonces, por favor, ayúdenme con eso. Pregunten si tienen dudas, chicos. Cualquier duda que tengan, háganmela saber, ¿no? Pregunten, Miss, no entendí, no es malo preguntar. También apuntes de ser necesario, ¿no? Si tienen, de repente, hay cosas que yo les explico que no están en las diapositivas, escríbanlas. De repente por ahí siempre tienen que tener un blog al costado, ¿no? Un cuadernito, de repente que no usen, para que puedan anotar algunas cosas que sean necesarias, ¿bien? Ahora, al apagar los micros recuerden que solo se enciende para poder participar. Pero a la vez recuerden también que al costadito de su nombre hay una manito, ¿no? Ustedes en esa manito van a poder hacer clic para poder participar y yo los llamo uno por uno. Lo que se quiere es que no hablen todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, uno por uno participamos, ¿sí? Para que puedan, para que los pueda escuchar y se pueda entender también su opinión, ¿no? Entonces, levanten la manita, por favor. Muy bien, ahora sí, ya estamos establecidas nuestras normas de convivencia. Recuerden que estas normas siempre las vamos a establecer al inicio de cada clase, ¿no? Porque es para poder trabajar bajo ciertas normas, ¿no? Para que trabajemos tranquilos y no haya un problema. ¿Ok? Perfecto, ahora sí. Chicos, como les dije al inicio, estamos empezando una nueva semana, es lunes, por favor. Ya, por favor, chicos que todavía no han estado participando, pongámonos las pilas, ¿sí? No quiero de repente que mañana más tarde digan, la misma he puesto mala nota, me ha sacado mala nota, ¿no? Por favor, tratemos de, yo no me puedo tampoco inventar notas, ¿no? Y si ustedes no participan, ¿de dónde les voy a colocar las notas? ¿No? Entonces, por favor, tratemos de participar, ¿sí? Muy bien, ya están establecidas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿No? El día de hoy, chicos, vamos a hablar de las figuras literarias. ¿Se acuerdan que ya en la unidad 2, si no me equivoco, hemos trabajado algunas figuras retóricas que también son conocidas como figuras literarias? Hoy vamos a ver cómo se clasifican estas figuras literarias y vamos a conocer otras figuras también. O sea, que no se asusten, de repente más bien trabajado eso no. Son nuevas, o sea, nuevas figuras literarias y también cómo se clasifican estas figuras, ¿sí? Perfecto. Entonces, nuestro propósito para el día de hoy es que ustedes puedan identificar las diferentes figuras literarias en los textos, ¿sí? Sobre todo en los textos escritos o cuando escuchan algún poema, alguna lectura, ustedes van a poder identificar estas figuras literarias, ¿sí? Perfecto. Pasemos al desarrollo de nuestra actividad. Chicos, tenemos dos imágenes aquí. Por favor, me gustaría que me ayude con la lectura de la primera. A ver, ¿me ayudarías? Alexander, Ángelo, ayúdame por favor con la primera. Lee, por favor. Ángelo. Turnos efectivos, no reales. Soledades, a veces me arranca. Boca que vuela, son labios que tambalean. Nada, alguien murió. Todo es Gracias, Ángelo. Un poquito entrecortado. Lo voy a volver a leer porque se ha escuchado un poco entrecortado. ¿Ya? Miren.
Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras. Responde las siguientes preguntas. En el segundo, perdón, el segundo, el segundo texto. Ayúdame, por favor, José Misael. RLCAF, movimiento de la boca y otras partes del rostro que demuestra alegría. Real Academia Española 2014, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Real Academia Española. Muy bien, gracias José Misael. Perfecto. Ahora sí, de los dos pequeños textos que se leen, ¿en cuál de los dos textos el empleo del lenguaje se aleja del uso cotidiano o que habitualmente usamos al expresar? ¿En cuál? En el primero. En el primero, ¿no? ¿Por qué? Porque este lenguaje nosotros no usamos o no hacemos el uso cotidiano, ¿no? En cambio, ese significado de las palabras que sí usamos cotidianamente viene a ser este, ¿no? El segundo texto, ¿sí? El primero usa otro tipo de lenguaje, ¿no? O sea, un lenguaje figurado, podríamos decirlo así, ¿sí? Con otras palabras, maneja otros significados, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver cómo es que se usa este lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son estos recursos literarios que se usan, pues, para estos, sobre todo para los poemas, ¿no? Para los textos literarios, ¿sí? Miren, ahora, ¿dónde está? Muy bien. ¿Qué es lo que, bueno, la originalidad y el carácter artístico, chicos, de los textos literarios se consiguen gracias a las figuras literarias, ¿no? Y bueno, ¿qué son esas figuras literarias, ¿no? Las figuras literarias son también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras, ¿no? Para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza. Su objetivo es sorprender, emocionar, sugerir o persuadir, ¿no? Ahora, estos recursos, chicos, o estas figuras literarias, son los que nos facilitan, pues, la construcción de mensajes, ¿no? Como les digo, estos mensajes pueden ser originales, estéticos y hasta divertidos, ¿no? Gracias a estas figuras literarias es que es posible transformar el lenguaje cotidiano en un lenguaje diferente, artístico, ¿no? Conocido como el lenguaje artístico, ¿no? Y como les dije, su objetivo es sorprender, emocionar, sugerir o persuadir, ¿no? Entonces, las figuras literarias nos ayudan, pues, a transformar, pues, nuestro lenguaje, ¿no? O sea, su objetivo va a ser, pues, sorprender, emocionar, sugerir, perdón, o persuadir a quién, ¿no? A las personas, al lector, ¿no? Estas figuras literarias va a ayudar de repente a que el lector, a captar la atención del lector y a la vez aprender de repente nuevas formas de expresarnos, ¿no? Ya que nosotros usamos un lenguaje literal, recuerden, ¿no? Nuestro lenguaje, el que usamos es literal. ¿Por qué? Porque nosotros describimos las cosas, los objetos, ¿no? Tal cual son, tal cual la realidad, tal cual lo que nosotros podemos observar. Y no tenemos esa sensibilidad de repente como el lenguaje subjetivo también conocido, ¿no? O lenguaje, claro, el lenguaje subjetivo, ¿no? Que de repente da a conocer el significado de algunas cosas, pero con otro lenguaje, ¿no? O sea, algo que te hace pensar, esas figuras literarias nos van a hacer pensar, de repente nos van a hacer recapacitar, ¿no? Nos van a ocasionar emociones, sentimientos, ¿no? Ya sea de tristeza, de amor, de decepción, o sentimientos diferentes sentimientos, ¿no? Entonces estas figuras literarias a eso nos van a ayudar, ¿no? O sea, estas figuras literarias se escapan, si bien es cierto, del lenguaje, del uso común que nosotros solemos usar, pero, o sea, es una buena manera de expresar, ¿no? O sea, por eso les decía que es el lenguaje artístico, ¿no? Es diferente, o sea, pocas personas tienen este don para de repente transformar lo que es el lenguaje cotidiano con un lenguaje artístico, ¿no? De repente, si yo quiero decir el concepto de perro, ¿no? Yo lo diría de acuerdo a la Real Academia, que es un animal cuadrúpedo, ¿no? Doméstico, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero si yo lo quisiera transformar en un lenguaje no convencional, o sea, con otro tipo de palabras, tendría que usar estas figuras literarias, ¿no? Y sería también una buena manera, ¿no? Para que yo haga volar mi imaginación, ¿no? Cuando tú vas a escribir textos literarios y vas a usar estas figuras literarias, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer uso, pues, de tu imaginación, de tu creatividad, ¿no? Esto interviene mucho en lo que es tu imaginación, tu creatividad, ¿sí? Entonces todos los chicos tenemos que, cuando nosotros encontremos estas figuras literarias, nosotros vamos a poder reconocer que no va a usar el lenguaje común que solemos usar nosotros al hablar, ¿no? ¿Y por qué se nos hace más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un lenguaje habitual, pues, ¿no? Son pocas veces los que leemos de repente poemas, nuestras obras literarias, son pocos los que leen, entonces por eso es que no se les es habitual. En cambio, si nosotros usaríamos habitualmente, o sea, continuamente este tipo de lenguaje, figuras literarias en nuestras conversaciones, se nos haría más sencillo hasta incluso la participación, ¿no? O sea, hasta incluso el intercambio de opiniones, se nos haría más sencillo si practicaríamos más hablando con esas figuras literarias. Pero como no es así, entonces se nos parece un poquito más confuso, incluso al interpretar algunos poemas, cuando se quiere hacer la interpretación de esas figuras literarias, se nos hace un poquito complicado porque no tenemos costumbre, ¿sí? Muy bien, entonces las figuras literarias mías son las que van a ayudar a algunas, son las formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, ¿no? Y sus principales objetivos son sorprender, emocionar, sugerir o persuadir a quién, al lector, ¿sí? Perfecto, continuamos. Tenemos tres tipos de figuras literarias, que vienen a ser los recursos fónicos, los recursos sintácticos y los recursos semánticos. Son estos tres tipos. Ahora, dentro de los tipos de figuras literarias, perdón, o sea, que vienen a ser los recursos fónicos, también hay una subdivisión que voy a ir explicándoles uno por uno, ¿no? Ustedes, al escuchar ya los nombres que vienen a ser recursos fónicos, sintácticos, semánticos, ustedes ya creo que ya pueden ir reduciendo, ¿no? Fónicos, que vienen a ver con fono, sonido, ¿no? Vamos a ver, uno por uno les vamos a explicar, ¿sí? Ok, los recursos fónicos, chicos, ¿no? Estos recursos nos van a permitir jugar con los sonidos de las palabras para aportar ritmo y musicalidad y para transmitir sensaciones, ¿no? Como su nombre lo dice, recursos fónicos, tiene que ver con el sonido, fono, que significa sonido, ¿sí? Entonces, estos recursos nos permiten, pues, jugar con estos sonidos, ¿no? Y estos sonidos nos van a permitir, a su vez, aportar ritmo y musicalidad en nuestros poemas, en nuestros textos literarios, ¿sí? Ahora, dentro de los recursos fónicos, como les dije, tenemos dos tipos, ¿sí? ¿Cuáles son estos dos tipos? La aliteración y la onomatopeya, ¿sí? ¿Qué será la aliteración y qué será la onomatopeya? Voy a explicarles seguidamente, ¿sí? Entonces, los recursos fónicos disculpen, los recursos fónicos, como les decía, ¿no? Nos van a permitir jugar con estos sonidos y a la vez estos sonidos nos van a ayudar, nos van a aportar ritmo y musicalidad a nuestros textos literarios, ¿sí? Tenemos dos, que son la aliteración y la onomatopeya. ¿Qué es la aliteración, ¿no? La aliteración, chicos, básicamente consiste en lo que es la repetición de un sonido, un grupo de sonidos, ¿no? O sea, como es este mismo. De repente, como ustedes vamos a ver el ejemplo y aquí les voy a poder explicar, ¿sí? Miren el ejemplo. En el ejemplo dice, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Ustedes, a ver, según ustedes, lo que yo he podido leer, ¿cuál es el sonido que se repite? Miren, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. ¿Qué es lo que se repite? ¿Cuál es el sonido que se repite? Ojo, cuando yo te hablo de aliteración, mire, dice, consiste en la repetición de un sonido o grupo de sonidos, ¿sí? Ahora no va a ser que ustedes se confundan con lo que viene a ser la rima, que la rima viene a ser al final de cada verso. Ojo, no nos vamos a equivocar. Aquí solo es un sonido, o sea, una palabra o un grupo de palabras, podríamos decirlo así. Entonces, en el siguiente ejemplo, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. ¿Cuál es el sonido que se está repitiendo, chicos? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién levanta la manito?
¿Cuál es el sonido que se repite? Dieguito, ¿cuál es el sonido que se repite en el ejemplo? No te escucho, Dieguito. Más fuerte, por favor. Donde dice tic tic. No. En el primer ejemplo de la literación, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. ¿Cuál será esa palabrita o el sonido, grupo de sonidos que se repite? A ver. Escuchaba y sonaba. ¿Escuchaba? Ah, ¿Sonaba? no, Dime. o silencio, susurro. Silencio, susurro, ya, gracias, Dieguito. Miren, ¿no? Cuando les digo, miren chicos, repetición de un sonido o grupo de sonidos, les decía, ¿no? Una letrita o dos letritas o un grupo de letritas. Miren, vamos a ver, ¿sí? Consonantes o vocales, ¿sí? Miren, en este caso, si ustedes se pueden dar cuenta, vamos a ver, ¿sí? Miren, vamos a ver, silencio, solo, todas las palabras que conforman esta estrofa, perdón, tienen una S. Si se dan cuenta. ¿Ven? Aquí, abejas. Ahí donde que sonaba. Miren. ¿Cuál vendría a ser entonces en este caso? Yo sé que a veces es un poco confuso, chicos, pero la literación nos va a confundir un poco. Solo es cuestión de que nosotros analicemos, leamos bien. Miren, ¿cuál vendría a ser el sonido o grupo de sonidos que se repiten en este verso? ¿No? A ese. Miren, casi todas las palabras tienen en su estructura una S. Si se dan cuenta. ¿Cuál es la que se repite más? Entonces es la S. ¿Sí? En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. ¿Sí? Ah, ya mis. Muy bien. Entonces, esto viene a ser la literación, ¿no? La repetición de estos sonidos o grupo de sonidos, ¿no? En un verso. ¿Sí? O en una estrofa, podríamos decir. Ya está. Pasemos al siguiente, la onomatopeya. La onomatopeya, ¿en qué va a consistir, no? En omitir sonidos o a veces, en imitar sonidos o a veces de la naturaleza por medio de la palabra, ¿no? Suele pasar, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando eran chiquitos les enseñaban a ustedes a cantar canciones infantiles de, por ejemplo, cómo dice la vaca, cómo dice el gallo, cómo dice el gato, cómo dice el perro, ¿no? No sé si se acuerdan. Entonces, esta es una onomatopeya, porque nosotros estamos tratando de imitar estos sonidos, los sonidos que hacen los animales, pero mediante la palabra, lo que nosotros usamos para comunicarnos, ¿no? Miren el ejemplo. Tic, 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 siempre igual, monótono y aburrido. Tic, tic, el latido de un corazón de metal. Miren, ¿cuál vendría a ser la onomatopeya en este caso? A ver, ¿dónde está la onomatopeya? Voy a preguntar a Fabiolita. Fabiolita, ¿cuál vendría a ser la onomatopeya en el ejemplo? Fabiola. Fabiolita. No está. Ojo, por favor, chicos. He dicho bien claro, atención. Pierito. Piero. Piero, en el ejemplo, ¿no? Del tic-tic. ¿Cuál será la onomatopeya? ¿Dónde se está aplicando la onomatopeya? En el tic-tic, el sonido del reloj. ¿Y de quién estaremos hablando? A ver, según las características, la descripción que se da, tic-tic, tic-tic. Siempre igual. ¿De quién estará hablando? No sé. No sé, dice, mira, tic, 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 siempre igual, monótono y aburrido, tic, tic, el latido de un corazón de metal. A ver, ¿quién me dice de quién estará hablando? Pablito, ¿a quién se referirá? A ver, ¿a quién se hace la referencia, chicos? ¿A quién estará haciendo referencia? ¿El reloj? Al reloj, gracias, ¿no? Está hablando por el reloj, miren, dicen tic, tic.
Tic, tic. Siempre igual, monótono y aburrido. Tic, tic. El latido de un corazón de metal. ¿Ven? Ya está. Entonces, Miss, en este caso, la onomatopeya es el sonido, pues el sonido que hace... Ay, ¿qué pasó? El sonido que hace el reloj, ¿no? Tic, 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 tic. ¿No? Igual, lo mismo cuando dicen las canciones infantiles, ¿no? El gato dice miau, miau, el perro dice guau, guau, la vaca dice mu, mu, ¿no? Esas canciones que hay, lo mismo, ahí están usando onomatopeya, porque están tratando de imitar los sonidos, ya sea de los animales, ya sea de la naturaleza, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda en cuanto a la literación, la onomatopeya, en cuanto a las figuras fónicas? Los recursos fónicos, perdón. ¿Está claro? ¿O tenemos alguna inquietud de repente? Silencio absoluto, como siempre. Continuamos entonces. Los recursos sintácticos, chicos. ¿Qué vienen a ser ya los recursos sintácticos? ¿No? Estos recursos juegan con la disposición de las palabras del texto, ¿no? Sintácticos que viene a ser, que viene de sintaxis, ¿no? De las palabras, ¿sí? Entonces van a jugar con la disposición de las palabras del texto para darle un ritmo concreto y resaltar el significado de alguna palabra, ¿no? Entonces, estos recursos sintácticos tienen que ver sobre todo con las palabras, ¿no? ¿Y cuáles son, no? ¿Cuál es la división, la subdivisión de esos recursos sintácticos? ¿Sí? La anáfora, el hipérbato, la enumeración. ¿Sí? Estos son los tres recursos sintácticos y les voy a explicar también uno por uno. ¿Sí? La anáfora, ¿qué es la anáfora? ¿No? La anáfora es la repetición de una o más palabras. Ojo, cuando les hablé de la aliteración, les dije que era de un sonido o un conjunto de sonidos. En cambio, en la anáfora ya no es de un sonido, sino ya viene a ser de una o más palabras, pero al principio de los versos, de varios versos, ¿sí? Por ejemplo, no suelen confundir también la anáfora con la rima. La rima, recuerden que es al final, en cambio la anáfora es al inicio y ya es de una palabra. La aliteración solo es de un sonido o de un conjunto de sonidos. En cambio, la anáfora ya es de una palabra y que va a repetir, se va a repetir constantemente, como dice, al inicio de un verso, ¿no? Otra diferencia, que la aliteración se repite en toda la estrofa, ¿no? En cambio, en cualquier parte de la estrofa puede ser, ¿no? En el medio, en el inicio, en el final. En cambio, la anáfora solo va a ser al inicio, ¿sí? No vamos a confundirlo. Miren el ejemplo, ¿no? Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. Esto se ha corregido. Se supone que tenía que ser al inicio. Van a disculpar, ¿no? Entonces, miren. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rondando por el suelo. ¿Cuál sería el anáfora en este caso? ¿Cuál es? Temprano, ¿no? Que es la palabra que se va a repetir al inicio de cada verso. Se han modificado. ¿Sí? Entonces, la anáfora, chicos, que quede claro que va a ser la repetición de una o más palabras al principio de varios versos, ¿sí? O sea, que no solo puede ser de esta palabra, de repente podría ser, ¿no? Temprano levantó la muerte, temprano levantó la madrugada, temprano levantó rodando, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera. No solo puede ser de una, sino puede ser también de dos. Pero en este caso solo es de una. Muy bien, la siguiente, ¿no? El siguiente recurso sintáctico, el hipérbato, ¿no? El hipérbato consiste en cambiar el orden habitual de las palabras, ¿no? ¿Cómo es esto, Miss? ¿Cómo que va a cambiar el orden habitual de las palabras, no? Miren, en el mismo ejemplo que hemos visto anteriormente, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, miren, temprano estás rodando por el suelo, ¿ven? ¿Cuál sería el hipérbato en este caso, Miss? ¿Cómo identificamos, no? Cambia, miren, primero en nuestra escritura normal, ¿no? Cotidiana, primero es el sustantivo, luego el verbo, luego el predicado, ¿no? O el sujeto, el verbo, el predicado. En cambio, en estos poemas si se dan cuenta, va a cambiar la sintaxis, el orden de las palabras. Miren, se supone que debería ser, ¿no? La muerte temprano levantó el vuelo, ¿no? Pero aquí lo está cambiando. Lo mismo pasa en los siguientes versos, ¿no? Entonces el hipérbato va a consistir en cambiar este orden habitual de las palabras,
¿sí? Entonces, si ustedes se encuentran esto, ¿no? Que inicia con un verbo, inicia con, de repente con otro verbo, entonces no está usando este recurso que es el hiperbo. Va a cambiar el orden de las palabras. Tercero, la enumeración, ¿no? La enumeración, bueno, eso ya es más sencillo, más fácil de identificar, ¿no? Que va a ser una sucesión de varios elementos, como pueden darse cuenta aquí, ¿no? Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios, ¿no? Entonces ustedes van a poderse dar cuenta, ¿no? Así es más sencillo, ¿no? Que, bueno, la enumeración va a consistir, pues, en enumerar o la sucesión de varios elementos. ¿Sí? Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Por favor, díganme, no vaya a ser que no estén de repente entendiendo. Chicos, a ver, por favor, preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro hasta aquí lo que estamos hablando y lo que les estoy explicando? Miss, ¿Sí, Ángelo? Te escucho, Ángelo. ¿Está claro? No hay dudas, chicos, por favor. todo claro, Miss. Gracias, Ángelo. Perfecto. Sí, se entiende, ¿no? Es un tema muy sencillo, solo ustedes tienen que entender un poco más o menos de qué trata cada figura, cada recurso, para que puedan identificarlo fácilmente, ¿no? Ojo, como les decía, no vamos a confundir la anáfora con la rima o la anáfora con la aliteración, ¿sí? Primero, la aliteración, como les decía, es la repetición de sonidos o un grupo de sonidos y bueno, que se repiten pueden ser tanto en el inicio, en el medio o en el final. En cambio, la anáfora es la repetición de palabras, de una o más palabras, pero al inicio, siempre al inicio de cada verso. Y la rima siempre va a ser al final, ¿no? Entonces no vamos a confundirnos, por favor. Muy bien. Continuamos entonces, Miss. ¿Cuál es los últimos recursos, no? Los recursos semánticos, ¿no? ¿Y qué nos va a permitir o qué nos va a ayudar esos recursos, ¿no? Estos recursos van a alterar el significado de las palabras para obtener mensajes sugerentes y originales, ¿no? O sea que no sé, el significado de las palabras no se va a entender como nosotros habitualmente lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner mesa, ¿no? Para nosotros es un objeto en el cual nosotros desayunamos, almorzamos, ¿no? Cenamos, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, de repente cuando se usa en un poema, va a tener otro concepto. Entonces, los recursos semánticos van a tratar de eso, ¿no? De cambiar el significado de las palabras de acuerdo al contexto, tiene que ver mucho, ¿sí? Se altera el significado. Entonces, no sema, que viene a ser significado, entonces va a alterar el significado. ¿Cuáles son estos recursos semánticos que tenemos, no? La metáfora, la comparación, la personificación y la hipérbole. Son 4 recursos semánticos que tenemos, ¿sí? Muy bien. Primero, la metáfora, chicos. La metáfora. ¿Qué es la metáfora, no? La metáfora identifica un concepto real con uno imaginario, ¿no? Nube, miren, con uno imaginario. La nube es algo real, algo que nosotros podemos observar, más no tocar, ¿cierto? Va a juntar estos dos conceptos con algo, con uno imaginario, ¿no? Con un concepto imaginario que viene a ser sombra y flor, ¿no? Sombra nosotros no lo podemos observar, ¿sí? Miren, ¿dónde podemos ubicar en este ejemplo? Miren, aquí les voy a ayudar a ubicar para que ustedes puedan entender mejor con este ejemplo. La nube, sombra en el viento de la sombra, flor sin tallo. Miren, está dando el concepto, la definición de quién, de nube, pero no lo está definiendo como nosotros lo solemos definir o como podríamos encontrar en el diccionario, ¿no? Nos dice que la nube es una sombra en el viento de la sombra y es una flor sin tallo. Si te das cuenta, te da dos conceptos, pero de acuerdo a lo que ellos lo quieren modificar, se va a cambiar el concepto de las palabras de acuerdo al sentido que ellos le quieran dar. ¿Sí? Entonces aquí hay una metáfora, porque está usando una palabra que es real, pero le está poniendo un significado, un concepto diferente a lo que nosotros le daríamos realmente, o sea, la realidad, ¿no? Muy bien. El otro, comparación, ¿no? La comparación o símil, también conocido como símil, relaciona dos conceptos a través de la palabra con o el verbo parecer, o sea, va a ser como una comparación, como su nombre lo dice,
una comparación entre dos palabras y siempre va a ir, ¿no? La palabra en el medio como o también parecer, ¿no? ¿Y cómo ubicamos eso? A ver, miren, en el mismo ejemplo, chicos, vamos a ver, ¿sí? Miren, dice, de la nube sombra en el viento, de la sombra flor sin tallo, de la amplia campana azul adormecido, badajo, techo azul y suelo verde tiene en la tarde de mayo. Como una rama de almendro, el horizonte nublado. ¿A quiénes está comparando? ¿No? En este caso, miren, si se dan cuenta, ya está, ay, ¿dónde está? Ya está usando la palabra como al inicio, miren, como una rama de almendro, el horizonte nublado. Está comparando rama de almendro con el horizonte nublado, ¿no? O sea, está tratando de relacionar estas palabras, está haciendo una comparación entre ambas palabras, que viene a ser rama de almendro y horizonte nublado, los está comparando, está diciendo, podríamos interpretarlo, ¿no? Que una rama de almendro es como el horizonte nublado, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder identificar este recurso en comparación o símil, ¿no? Sobre todo cuando antecede lo que es la palabra como o el verbo parecer. Así que va a comparar dos palabras, ¿sí? Siguiente, la personificación. ¿Qué es la personificación? ¿No? La personificación va a consistir en atribuir cualidades o acciones humanas a animales y objetos, ¿no? ¿Cómo es esto mismo? Generalmente cuando se trabaja pues lo que son los poemas, ¿no? Las novelas, los cuentos, hasta en las fábulas, ¿no? Se usa lo que es también la personificación, ¿no? Por ejemplo, una piedra, ¿qué se va a mover? De repente, una flor, ¿qué se va a poder reír? ¿No? En cambio, en esta personificación se va a dar estas acciones de los humanos, tanto a los objetos o a los animales, ¿no? ¿Dónde encontramos eso, mis? ¿Dónde hay eso? Miren, con mi llorar las piedras enternecen su natural dureza y la quebrantan, los árboles parece que se inclinan, las aves que me escuchan cuando cantan, con diferente voz se condolecen, ¿m? Y mi morir cantando me adivina. ¿Dónde está la personificación? Primero, las aves, miren, las aves se condolecen, ¿ven? ¿Qué te está diciendo? Que las aves se condolecen, pero las aves le están atribuyendo de repente una característica humana a un animal, ¿no? Y ese es un ejemplo de personificación, no es algo que, o sea, realmente los animales no hacen, pero en la personificación se le atribuye, ¿no? Podría decir también las aves me dicen al oído que él me ama, ¿no? Ya estoy usando la personificación porque primero las aves no hablan, ¿no? Como si no puede hablar, ¿cómo me va a decir que él me ama? ¿No? Entonces estamos usando la personificación. Le vamos a atribuir, ya sea a un animal, a un objeto, ¿no? Cualidades o acciones de los humanos. ¿Sí? Y por último, ¿no? El último que viene a ser la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole, no? La hipérbole es la exageración de un suceso o de las características de algo, ¿no? ¿Cómo se va a exagerar? Pues algunas características, ¿no? Miren, ¿dónde ubicamos esto en el poema? Con mi llorar las piedras enternecen, su natural dureza y la quebranta. Si se dan cuenta. Con mi llorar las piedras se enternecen, ¿no? Estoy exagerando. ¿Cómo con mi llorar las piedras se van a enternecer, ¿no? Es algo exagerado, creo yo. O sea, sí puedo llorar y todo lo que tú quieras, pero las piedras se van a inmutar a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Su natural dureza dice que si yo lloro mucho, van a perder su natural dureza y también se van a quebrantar. Y eso es algo falso, ¿no? O sea, están exagerando algo, es como decir, me voy a morir de amor. Estoy exagerando porque no me puedo morir de amor, ¿no? Ya que yo haga mis cataletas y de repente que haga cosas que no deba, ya es otra cosa, ¿no? Pero es algo, exagerado, ¿no? O sea, como decirte, por eso les decía, ¿no? Voy a morir de amor, es algo casi imposible, ¿no? Muy bien, entonces, aquí, si se dan cuenta ustedes, tanto en este poema como en este poema hemos podido encontrar los recursos semánticos, ¿sí? Ahora, vamos a la pregunta, Miss,
Y en un poema puedo encontrar, solo voy a encontrar un recurso, no. En el poema es de acuerdo a lo que el autor quiera decir, de acuerdo a la creatividad que el autor quiera expresar, ¿no? De acuerdo al mensaje que el autor quiera dar a conocer. El autor, si quiere, puede usar un recurso fónico, puede usar un recurso sintáctico, un recurso semántico, o puede usar dos recursos sintácticos o dos recursos semánticos, como él quiera. O sea, es de acuerdo a lo que el autor quiera dar a conocer y quiera transmitir, cómo lo quiera transmitir. Si ustedes se dan cuenta, miren, por ejemplo, en este primer poema se da tiene dos recursos, que viene a ser la metáfora y la comparación. Y en este lo mismo, ¿no? Tiene dos recursos, que viene a ser la personificación y la hipérbole. Y lo mismo pasa en los anteriores, ¿no? O sea, depende de la creatividad de cada autor. Si el autor quiere usar uno de cada uno, pues él lo usa, ¿no? O sea, no es que haya una regla que diga, ¿no? Solo se pueden usar dos figuras literarias en cada poema. No. Entonces, es de acuerdo a lo que el autor quiera expresar, cómo quiera dar a conocer, ¿no? Y es por eso que de repente cuando usan estos recursos, estas figuras literarias, cuando se usan estas figuras literarias, que nosotros cuando leemos los poemas de repente no los entendemos muy bien, porque si ustedes se dan cuenta ahora han podido verificar que se cambia, ¿no? Se cambian algunas cosas, se cambia lo que es el significado de las palabras, ¿no? Gracias a los recursos semánticos, también se cambia el orden de las palabras, ¿no? También se va a cambiar, se le va a dar atribuciones a los animales, a los objetos de los humanos, también se va a usar los sonidos, ¿no? De la naturaleza, de los animales, ¿no? Para crear este tipo de poemas. O sea que, como les digo, chicos, estos recursos es libre, ¿no? A la libertad del poeta, del poema, del escritor, ¿no? Si el escritor quiere usar 3 recursos, pues los usa. Si el escritor quiere usar 2 recursos, pues los usa, ¿no? Eso depende al gusto, como dice, de cada autor, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos hablado, ¿sí? Primero, hemos hablado acerca de las figuras literarias, ¿no? Mencionamos que estas figuras literarias nos ayudaban, esas figuras literarias eran el uso no habitual o no convencional del habla, ¿no? Para expresar algunas ideas. Ahora, dentro de las figuras literarias, recuerden que tenemos 3 tipos, que son los recursos fónicos, los recursos sintácticos y los recursos semánticos, ¿sí? Ahora, los recursos fónicos que tenían que ver con los sonidos, ¿no? Nos permitían jugar con los sonidos. Y tenemos 2 tipos en este caso, que viene a ser la aliteración, la onomatopeya. La aliteración, recuerden que solo es la repetición de un sonido, y la onomatopeya es la imitación de los sonidos, ya sean de los animales, ¿no? De los seres de la naturaleza, voces de la naturaleza, perdón, ¿sí? Luego también hablamos de los recursos sintácticos, que ya se hace, ¿no? O sea, se juega con las palabras, ¿para qué? Para darle ritmo, musicalidad, ¿no es cierto? Dentro de lo que es los recursos sintácticos tenemos 3 tipos, que viene a ser la anáfora, el hiperbatón y la enumeración, ¿no? La anáfora, recuerden que era la repetición de una palabra al inicio, el hiperbatón, que consistía en el cambio habitual del orden de las palabras, ¿no? O sea que se cambiaba el orden de las palabras que nosotros solíamos usar como sujeto, verbo, predicado. Ahí se cambia. Y por último la enumeración, que era pues enumerar, ¿no? O sea, varios elementos, ¿sí? Y el último, que son los recursos semánticos, que tienen que ver con el significado de las palabras, ¿no? O sea que se va a cambiar el significado de las palabras de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que el autor quiera dar a conocer, ¿sí? Aquí más bien tenemos cuatro recursos semánticos, que vienen a ser la metáfora, la comparación, la personificación y la hipérbole. ¿Sí? La metáfora dijimos que era, bueno, usar un concepto real, una palabra real, y dábamos otro tipo de conceptos, ¿no? O sea, el concepto iba a ser diferente, se iba a adecuar de acuerdo a lo que yo quería dar a conocer. La comparación, que era que se iban a relacionar 2 conceptos mediante la palabra, el término como o el verbo. Y la personificación, que era atribuir conceptos, cualidades a los objetos o los animales.
Y por último, la hipérbole, que era la exageración de algunos sucesos, ¿sí? Muy bien, chicos. Estos son los 3 recursos literarios o las figuras literarias que hemos podido aprender el día de hoy con sus divisiones, ¿sí? Entonces, como les decía, si nosotros encontramos estos recursos, para ustedes se les va a ser un poco más sencillo porque ya se les ha explicado, pues, ¿no? Si encuentran un poema van a reconocer fácilmente los recursos que se les ha explicado, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes, ¿están claros? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, chicos? A ver, por favor. Ok, no hay preguntas, entonces pasemos a las actividades. Van a realizar un resumen en su cuaderno, por favor, recuerden de lo que se les acaba de explicar. Sí, y me lo envían a mi correo o por la plataforma. Tienen hasta el día miércoles para que me envíen la actividad. Sí, chicos, solo es un resumen, o sea que es algo sencillo, ¿sí? Les iba a decir que busquen más ejemplos, pero de repente no van a encontrar mucho. Entonces, eso sería todo, chicos. Solo van a realizar un resumen de la explicación, por favor, me lo envían a mi correo o a la plataforma y tienen hasta el día miércoles para que me envíen la actividad, ¿ok? Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy día. Cuídense mucho, que tengan un buen día. Por favor, no se olviden de enviarme las actividades. Hasta la próxima clase.